Un nuevo minicon independiente se une a las filas de Generations desde Robots in Disguise 2015. El día de hoy te presento la modificación y articulación completa del minicon Tricerashot. Gente, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video dedicado no solo a Generations, sino que también a figuras de Robots in Disguise 2015, con un nuevo trabajo de articulación en un personaje que ya existe dentro de esa continuidad. Como les estaba comentando en el título, el objetivo del trabajo del día de hoy es nada menos que este muchachote que es Tricerashot, un minicon del grupo independiente que aparece en la última temporada de Reed y que me llamó muchísimo la atención, no solamente porque soy un fan de los Triceratops, sino porque además me llamó mucho la atención la estructura de la figura y quise realizar una modificación cuando llegó a mis manos. Para comenzar, y como es costumbre en el canal, voy a mostrar en este momento la figura original que pueden ver aquí y que es parte de una serie de sets individuales en donde podíamos encontrar la figura acompañado de un símbolo de facción que incluía una serie de partes translúcidas que se pueden agregar al personaje como una especie de modo super que es parte del Power Surge, que es un gimmick adicional dentro de la serie en esa temporada. Todas las partes de color naranja que se pueden ver en la figura customizada a la derecha de la pantalla provienen de la figura original y el resto, a excepción de la zona de la cola, son piezas nuevas que diseñé para poder realizar esta modificación. Antes de pasar a hablar de todas las modificaciones físicas que hice en esta figura, quería mencionar ligeramente el concepto de Power Surge que estaba comentando hace un momento atrás, y son estas partes translúcidas que se pueden superponer en ciertos segmentos del personaje. En el caso de este personaje se trataba de 6 piezas, estas 3 que están viendo acá, más una para cada pata y una para la zona de la cola. Luego de realizar la modificación en este personaje, solamente estas 3 se pueden utilizar. No estoy seguro de si es un elemento indispensable para la figura, sin embargo todavía se puede utilizar y siento que no está mal, se puede agregar como un efecto para algún tipo de fotografía. Y además de esto se trata de piezas que tengo que reconocer que tienen un excelente moldeo, así que agregan este concepto adicional al personaje. Pero ahora lo que nos convoca es hablar de todas las modificaciones físicas que hice. Voy a comenzar hablando de partes. En realidad no tengo muy claro de dónde son, solamente sé que hay muchos segmentos agregados. Esa pieza de color gris que están viendo ahí es el pin de 5 milímetros que va a utilizar para convertirse en el arma de mano de algún personaje. Tiene una articulación en forma de L que está hacia allá, con otra articulación doble que se va a conectar con la zona de la cabeza y que a su vez está conectada con otra L que es la base para las piernas, en donde a su vez está conectada esa pieza del lomo y la parte de la cola. Ahora estoy haciendo un enfoque desde el segmento superior para mostrar que la cabeza fue dividida en segmentos. Separé la parte central de la cabeza con los laterales y los cachitos para tener 3 segmentos y tener una posibilidad de movimiento mayor. Voy a mostrarlo en este acercamiento, en donde estoy señalando que ahora la cabeza puede moverse hacia arriba y hacia abajo. Y también incluso podría realizar un movimiento de forma independiente a la zona de los cuernos. No estoy seguro de si en el presente hubiera realizado la separación de esto en 3 partes, pero en aquella época me parecía que era la forma más dinámica de realizarlo para poder interactuar con la articulación, ya que esos segmentos negros son en realidad una H que va conectada hacia el segmento de la parte interna del cuello. Así que para que las piezas estuvieran en una mejor posición, consideré que lo mejor era hacerlo de esa forma. Luego tenemos la base, que es esta pieza en forma de L a la que hice referencia antes, que parte desde allá y sigue hacia acá, y que se convirtió en la base para las patas delanteras, que ahora están unidas con esos tornillos y que por lo tanto tienen un rango de movimiento lógico. Por la estructura física de la figura no me fue posible agregar articulación interna en el codo de la patita, así que lo dejé tal cual. Y luego de eso nos vamos hacia la zona posterior, que estoy enfocando desde acá, para mostrar que utilicé ese segmento naranja que es parte del torso de la figura original como base de la articulación. Además de eso agregué esos segmentos de tubo blanco que están viendo ahí, que están adheridos a la zona de la pata, y un tope en este extremo para que la patita tenga la capacidad de articularse como lo estoy mostrando en estos 2 ángulos. Y además de esto, en la zona superior agregué esta parte para que se convierta en un segmento de la zona del lomo. También quería comentar que en la figura original este segmento que ahora es parte de la cola quedaba un poco más adelante y que la zona de la cola, el extremo negro, no es esta pieza, ya que esta parte originalmente es el equivalente a ese pin que está abajo. También quería comentar que este segmento de la cola originalmente quedaba un poco más adelante y la cola sí estaba en este extremo, pero quedaba un poco
poco más hacia abajo, ya que la figura tenía aquí en la zona superior un dispositivo que se convertía en parte del modo alterno y que fue reemplazado. Realizar este custom fue muy interesante, ya que, como les he comentado antes, trabajar en figuras pequeñas es un gran desafío, y además de esto porque en este caso en particular quería que la figura siguiera manteniendo una estructura lo más parecida a lo que ya habíamos visto en pantalla, lo que implica que tenía que realizar la modificación física pero manteniendo el modo alterno. Considerando que la zona de la cabeza ya estaba separada en 3 segmentos, pero que originalmente esta pieza era mucho más larga hacia acá e involucraba parte del torso, y la cabeza tenía otra articulación interna, esto era necesario en la figura original porque había un cañón aquí que iba a ponerse hacia acá adelante, mientras que la cabeza iba a retroceder. Así que al realizar esta modificación me pareció interesante mantener el elemento de que la cabeza fuera de esta manera, pero que la transformación variara, teniendo al mismo tiempo un elemento que se pudiera reconocer de la serie. Y para poder demostrar esto es que voy a pasar a hacer una comparativa en este momento con la figura original, pero mostrando en este momento en pantalla la figura de acuerdo a cómo se ve en la animación. Como ustedes saben, en una serie como Reed pueden haber diferencias entre lo que se ve en pantalla y la figura, así que al momento de realizar el deco que están viendo a la derecha, me inspiré lo más posible en los elementos que se pueden ver en pantalla, incluyendo estos segmentos azules y las líneas del personaje. Y ahora que ya hablé de esa segunda comparativa, vamos a pasar al modo alterno, para el cual voy a utilizar toda la articulación de la que estuve hablando, demostrando que para realizar la transformación, este personaje no se va a convertir en lo que uno podría esperar, que es una pistola de esta manera, sino que las piezas se van a estar moviendo de otra forma. Y esto es porque las piezas van a estar desplazándose para que tengamos la posibilidad de orientarlo hacia acá y que este cañón pueda convertirse en la parte que va a estar apuntando junto con los cuernos. Además de esto, la articulación del cuerno y la base de la cabeza permite que yo pueda realizar este movimiento que da la sensación de que la cabeza ya no está completamente operativa porque está en modo arma. Luego de esto, con la articulación interna voy a doblar para tener esto orientado hacia adelante y la cabeza va a quedar sustentada en ese segmento de la espalda. Después de esto solamente va a quedar acomodar las patitas para que estén hacia el costado, y luego de realizar el ajuste apropiado con las patas traseras vamos a tener completamente transformado en su modo arma al personaje de Tricerashot, y voy a mostrar en este momento en pantalla el modo alterno de la figura original, incluyendo 2 referencias. En la parte superior de la pantalla va a estar como se ve el Minicon original sin modificaciones en modo arma, mientras que en la parte inferior lo van a ver como se mostró en pantalla transformado en el arma que estaba utilizando el personaje de Grimlock. Y esta es la razón por la que estaba comentando anteriormente que me parecía importante no solamente dotarlo de la articulación necesaria, sino que además el personaje tuviera la capacidad de estar presente con una apariencia que pudiera mezclar elementos de la figura y también de lo que se vio en la animación. Realizar este trabajo fue una tarea muy interesante. Me habría gustado que Minicons de Reed tuvieran más participación de esta forma independiente, ya que estaban planeados como unas figuras que eran distintas a los Minicons que se vieron antes, y no solamente dan para trabajar, sino que tienen un gran nivel de interés, un gimmick incorporado, y se ven muy bien en pantalla. Y así las cosas, Tricerashot se une al elenco de Reed 2015 y a los personajes de Generations, y muy pronto van a estar encontrando aquí en Mil Robots en Instagram una galería exclusiva donde lo van a ver interactuar con Grimlock. Voy a dejar el video de Tricerashot hasta aquí. Recuerda darle me gusta, suscribirte y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.